sin piedad sobre el desierto, y el aire caliente se colaba entre las grietas de las piedras rojas como un susurro de muerte. En medio de aquel silencio áspero, solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el chillido de algún halcón solitario que sobrevolaba en círculos, esperando encontrar un cuerpo que devorar. Allí, tirada sobre la arena áspera, yacía ella, la guerrera apache que una vez había sido el orgullo de su tribu. Su nombre era Nayeli, y sus piernas estaban destrozadas, ensangrentadas, incapaces de moverla un solo paso. La batalla había terminado al amanecer, y cuando el polvo se disipó, su gente la había dejado atrás, convencidos de que estaba muerta o, peor aún, que ya no serviría para nada. Entre los apaches, un guerrero sin movilidad era un peso muerto. Sus propios hermanos de sangre la miraron una última vez y se marcharon sin pronunciar palabra, dejándola tendida como carroña en el desierto. El olor metálico de la sangre fresca impregnaba el aire, y las moscas ya empezaban a revolotear alrededor de sus heridas. Nayeli apretaba los dientes, luchando por no gritar, porque sabía que si los coyotes escuchaban su dolor, se abalanzarían antes del ocaso. Su respiración era corta, y el calor del mediodía le arrancaba la poca fuerza que le quedaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Unos pasos firmes hundiéndose en la arena. El rechinar de unas espuelas metálicas. Y un murmullo bajo, como de alguien que hablaba consigo mismo. Entre la neblina de su mirada cansada, alcanzó a distinguir la silueta de un hombre a caballo. El extraño desmontó lentamente, con la prudencia de quien sabe que un desierto puede ocultar trampas. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro, pero al inclinarse, Nayeli pudo ver sus ojos, claros, duros, ojos de alguien que había visto demasiada muerte. «Maldita sea», murmuró él, observando sus piernas destrozadas. «¿Qué demonios te hicieron?» Nayeli quiso hablar, pero su voz apenas fue un susurro. Mi tribu, se fueron». El vaquero se quedó en silencio, como si aquellas palabras le hubieran atravesado el pecho. La idea de que una mujer tan fuerte hubiera sido abandonada como un animal herido le resultaba insoportable. Se arrodilló junto a ella, sacó de su cinturón un cuchillo afilado y comenzó a cortar las cuerdas y harapos que aún la mantenían atada. La guerrera lo miraba fijamente, sin confiar del todo. Había oído historias de vaqueros que entregaban apaches a los militares por unas monedas, historias de traiciones y torturas. Sin embargo, algo en la manera en que aquel hombre tocaba sus heridas con cuidado la hizo dudar de su desconfianza. «No me mires así», dijo él con voz grave. «No pienso dejarte aquí para que los buitres se den un festín». El sol descendía lentamente, y las sombras de las montañas se estiraban sobre la arena. El vaquero sacó un frasco de agua y lo acercó a sus labios. Nayeli bebió con desesperación, sintiendo como el líquido refrescante le devolvía un instante de vida. «¿Quién eres?», preguntó ella, con un hilo de voz. Él tardó en responder, como si el simple hecho de decir su nombre pudiera invocar fantasmas. «Me llaman Elías», dijo finalmente. «Y ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y la muerte». Las horas siguientes fueron una lucha constante. Elías arrancó su propia camisa, la rasgó en tiras y vendó las heridas de Nayeli. Cada vez que ella gritaba de dolor, él apretaba los dientes, decidido a no mostrar debilidad. No había visto nunca a alguien tan tenaz como aquella mujer, aún mutilada, aún con los ojos vidriosos por la fiebre, se aferraba a la vida con la fiereza de un lobo acorralado. Cuando cayó la noche, Elías encendió una pequeña fogata entre dos rocas. El fuego iluminaba sus rostros, él, curtido por el viento y el polvo, con cicatrices que contaban historias de duelos pasados, ella, con la piel brillante por el sudor, el cabello enmarañado y las plumas de su tocado agitándose con el viento. «Podrías haberme dejado ahí», dijo Nayeli de pronto, rompiendo el silencio. «Podría haberlo hecho, sí», respondió Elías mientras afilaba su cuchillo. «Pero entonces tendría que cargar con tu fantasma el resto de mis días. Y ya tengo demasiados». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como si el desierto mismo escuchara. Los días pasaron. Elías construyó una improvisada camilla con ramas y cuerdas para arrastrarla mientras cabalgaba. Cada amanecer, Nayeli esperaba ver cómo él se cansaba y la abandonaba como había hecho su tribu. Pero no ocurrió. Al contrario, el vaquero parecía empeñado en mantenerla con vida, cazando conejos, compartiendo su agua y hasta arriesgándose a encender fogatas que podían atraer a bandidos.
Con cada jornada, la confianza de Nayeli en aquel extraño aumentaba. A veces lo observaba en silencio mientras él montaba guardia, el revólver siempre cerca, los ojos siempre alertas. En su interior, algo empezaba a arder, no era solo gratitud, era un fuego nuevo, distinto, que nunca antes había sentido. Pero el desierto no perdona. Una noche, mientras Elías buscaba leña, aparecieron 3 hombres armados, cazadores de recompensas. Habían seguido el rastro de sangre y fuego. Uno de ellos, con sonrisa podrida, señaló a Nayeli. «Mira lo que tenemos aquí. Una apache herida. El ejército paga bien por estas». Nayeli intentó moverse, pero sus piernas inútiles la traicionaron. El miedo le subió por la garganta, recordando las cadenas, el abandono, la humillación. Uno de los hombres levantó su rifle. Entonces, un disparo retumbó en la oscuridad. El cazador cayó muerto, con un agujero rojo en la frente. Elías emergió de las sombras como un fantasma, disparando con la precisión de un verdugo. El segundo hombre apenas alcanzó a gritar antes de desplomarse. El tercero intentó huir, pero Elías lo cazó de un tiro limpio a la espalda. El silencio volvió, roto solo por el crujido del fuego. Elías se acercó a Nayeli, aún temblando. «¿Estás bien?» Ella lo miró, con lágrimas que ardían más que sus heridas. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Ni siquiera me conoces». Elías la observó largo rato, como si buscara palabras que se habían perdido hacía años. Finalmente, dijo: «Porque yo también fui abandonado una vez. Y sé lo que se siente». Ese momento los unió más que cualquier cadena. Ya no eran solo un vaquero y una guerrera apache. Eran 2 almas rotas, rechazadas por sus mundos, que se habían encontrado en el límite entre la vida y la muerte. La travesía continuó durante semanas. Elías la llevó hasta una cabaña abandonada cerca de un arroyo, donde comenzó a cuidarla con más calma. Sus heridas cicatrizaban, pero sus piernas nunca volverían a ser las mismas. Aún así, Nayeli recuperaba fuerzas, aprendiendo a arrastrarse, a valerse de un bastón improvisado, a sobrevivir con lo que tenían. Un día, mientras Elías reparaba su rifle, Nayeli se le acercó tambaleante. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Podría haberme dejado morir», dijo, «pero no lo hiciste. Tal vez nunca vuelva a correr por las llanuras, pero aún soy una guerrera. Y si te quedas conmigo, lo sabrás». Elías levantó la vista, sorprendido por el filo de sus palabras. En esos ojos oscuros no había lástima, ni resignación, sino una fuerza indomable. Y en ese instante comprendió que no había salvado a una mujer moribunda, había salvado a un espíritu indestructible. La historia de ambos comenzó a esparcirse como susurro en pueblos y cantinas, el vaquero que cargaba con una apache herida, y la guerrera sin piernas que aún miraba a la muerte de frente. Nadie sabía qué destino les aguardaba. Pero todos coincidían en algo: en medio de un desierto cruel, habían encontrado lo más extraño y peligroso de todos los tesoros. Se habían encontrado el uno al otro. Y cuando el viento silbaba entre las montañas, se decía que podían verse las huellas de un caballo solitario arrastrando una camilla improvisada, y junto a él, la risa desafiante de una mujer apache que, aunque la habían abandonado por muerta, había renacido gracias a un vaquero que se negó a darle la espalda.